Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para presentar este magnífico libro, Nación. No sé si se ve suficientemente bien, por eso le voy a dar una vuelta. Ah, está ahí, olvídense. Bueno,
quiero hacer dos consideraciones, contenido y continente. El continente se ve, es uno de los libros mejor editados en el año pasado, bueno, en este año, perdón, en España. Tapadura, sobrecubierta, imagen grandiosa que resume perfectamente lo que es la nación. Lo estoy enseñando para, en fin, para que se den cuenta. Portada distinta a en la tapa dura a la sobrecubierta. Digamos que esto es el continente, el continente, y la editorial es Reino de Cordelia. Pero claro, es que este continente se corresponde a este gran contenido. Digamos que Alfonso ha hecho lo que nadie se había atrevido a hacer hasta el momento, que es contar historia a través de, creo que son 362 escenas, se ve que son de una página, 2 colores, de manera que aquí nuestro invitado acerca al público de una manera fuera de lo común y de lo normal los hechos más importantes que transcurren entre 1808 y 1837, que es cuando, en opinión del autor, podemos empezar a hablar de España. Hasta entonces tendríamos que hablar de otra cosa distinta porque digamos que el propietario del negocio era el rey correspondiente. En las 365 aproximadamente escenas se mezcla el dato, el humor, la gracia, la reflexión. Bueno, se lee exactamente como si fuera una novela, pero sabiendo que uno está leyendo quizá la parte más importante de la historia reciente de España y sin quizá la más importante. Por lo tanto, el hecho ya de que la lectura te meta en el libro, sucede lo siguiente, y es que uno empieza a leer y siendo un libro de volumen, no quiere dejarlo jamás. O sea, no quiere dejarlo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue hasta 1837, donde ya Alfonso hace una reflexión. Bueno, en fin, Alfonso hace muchas reflexiones, sobre todo una que es la que yo le voy a preguntar en primer lugar, pero no ahora. España nunca fue un imperio. Va haciendo, como digo, reflexiones de manera que el lector se lo está pasando bien, está aprendiendo y además está aprovechándose del enorme trabajo que hay detrás de este libro. Porque, claro, estamos presentando una obra que tiene años de trabajo detrás y que tiene la singularidad, y lo repito, que nadie se había atrevido hasta ahora de desbrozar la historia para irla separando en escenas donde hay de todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes compran este libro, es que no se van a aburrir ni en la primera escena ni en la última. Es más, les garantizo que cuando lleguen a la última se preguntarán, pero hombre, esto tendrá una segunda parte, habrá un continuará, habrá algo, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos Alfonso, a decir de qué va el libro. Dicho esto, pasemos ya al turno de las preguntas. No te voy a preguntar por qué decidiste hacer esta cosa, porque, en fin, creo que yo lo acabo de decir. Pero, por favor, acláranos por qué España nunca fue una nación. Bueno, el libro empieza con la siguiente frase. España nunca fue un imperio. Un imperio, perdón, joder. Eso es detonante de una parte fundamental de lo que creemos que es nuestra historia. Empiezo explicando que la historia no existe una verdad. Tal cosa es inaceptable.
creemos que vivimos en un mundo real, creemos que lo que nos enseñan es lo auténtico, creemos vivir más o menos, que conocemos el marco en el que nos movemos, pero vivimos en un Matrix en realidad. Nos plantan una información desde que nacemos y esa información creemos que es lo cierto. Pero es una información fabricada, la historia como tal no existe, es una construcción intelectual. Eso como primera medida. Cuando digo que España nunca fue un imperio es porque siempre nos lo han enseñado así. Siempre hemos oído hablar del imperio español, glorioso, donde nunca se puso el sol, controlaba ambos hemisferios de la tierra, era una cosa impresionante, los Austrias mayores, Austrias menores. Yo lo digo, todo eso es verdaderamente así, se tiene que contar así. Seguimos enfrascados en una discusión eterna. ¿Es el imperio español mejor o peor que el británico? ¿España hizo mucho o no hizo nada? ¿El imperio británico mató a más indios o menos indios? Son discusiones que no vienen al caso cuando dice, bueno, es que España en realidad no existía, no era tal imperio. España es una nación joven y nueva, una nación que nace en 1837, y ahora voy a explicar por qué. Formamos parte de una monarquía compuesta que se constituye a principios del siglo XVI por la herencia, por una parte, de Isabel la Católica, por otra parte, de Fernando de Aragón y por otra parte, de Felipe el Hermoso. Reino de Aragón con todos sus añadidos, Reino de Castilla con todos sus añadidos y parte del Imperio alemán. Eso es la monarquía católica, eso es lo que se hereda generación tras generación y rey tras rey y a lo que nos hemos dado en llamar España. Es un error narrativo de mediados del siglo XIX, una vez que ya se ha fundado la nación, porque se cometen dos errores fundamentales. Uno, confundir España con el imperio de los Austrias occidentales, con la monarquía católica, y otra parte es confundir España con Castilla, que es otra apuesta también que creen que es exitosa, pero ahí se equivocan totalmente. Digo que creen que es exitosa porque la gran apuesta iconográfica que representa España es mayoritariamente castellana. Y casi todas las representaciones de hechos que identifican a la nación y que cuelgan ahora mismo tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados son casi todos relacionados con Castilla. Eso es lo que da la identidad que nosotros hemos heredado, pero yo creo que no nos interesa esa identidad, sobre todo porque gran parte de nuestra población no se la cree. Hay que crear una historia coherente que funcione y que nos sirva a todos. Y yo creo que es absolutamente lógico y racional, porque cuando leemos la historia tradicional que se nos ha contado y que instaura Modesto Lafuente a mediados del XIX, a partir del 40, crea ese gran corpus historiográfico que luego va a ir completando y retocando Menéndez Pelayo, Menéndez Peiдар. Hasta hacerlo así e ilegible, claro. 25 volúmenes. Claro. Ese gran monstruo que es lo que hemos llamado historia de España es revisable, pero revisable hasta el punto desde el principio. Es decir, yo cuando narro Nación y narro la crónica de la caída y la decadencia de la monarquía católica, en ningún momento hablo de historia de España. Y estoy hablando de Fernando VII, de Carlos III, de Carlos IV, porque eso es la monarquía católica. La monarquía católica es ese monstruo institucional que reúne un montón de territorios, cada uno con sus leyes, cada uno con sus impuestos, cada uno con sus fueros, cada uno con sus fronteras y con sus tribunales independientes, absolutamente independientes unos de otros y que constituyen la monarquía. Eso entra en crisis y yo lo que narro es la crisis de ese monstruo. Siempre hemos oído hablar de la decadencia española. España es una nación decadente, tuvo su momento de gloria en principios del XVI y hasta el siglo XVI en realidad, porque el XVII ya es Felipe III y ya es la decadencia. Austrias mayores, nuestros grandes ejemplos, Carlos I, Felipe II, son los dos Austrias mayores que defiende Cánovas del Castillo, famoso historiador y otras cosas. Austrias menores a partir de Felipe III. Y luego los Borbones en el siglo XVIII, a los cuales siempre ignoramos. ¿Qué pasa ahí? Eso se reduce en 400 años de decadencia.
La decadencia española es proverbial. Somos una nación en decadencia permanente. Bueno, eso no hay quien se lo crea. Eso no hay una estructura narrativa que sostenga eso. No se pueden tener 400 años de decadencia. Es absurdo, es ridículo. Sin embargo, en nuestra narración histórica hablamos de los 400 años de decadencia. Es más, insistimos rematándolo con nuestra España cainita. Somos un país cainita, un país en decadencia, y eso es lo que somos, porque esa es nuestra esencia. País cainita, bueno, sí, efectivamente, nos hemos matado a lo largo de los años todo lo que hemos podido. Yo no digo que no nos matemos entre nosotros, pero que no nos matamos más que los demás. Correcto. Y esa es la cuestión. ¿Hay más guerras civiles en la península ibérica que en la península itálica? No. ¿O que en Francia? ¿Que en Inglaterra? Echemos un vistazo a las historias de las naciones europeas que nos rodean. Ya no quiero ni hablar de América, Asia, África, pero con aquellos con los que tendemos a compararnos, ¿no? Siempre estamos un poco envidiosos. Bueno, pues no somos más despiadados ni más violentos que los demás. El estado de guerra y el odio al vecino es connatural al ser humano. Odiamos al vecino más que a nadie. A nadie odia más un señor del Atlético de Madrid, odia mucho más a uno del Real Madrid que a uno del Barça, porque lo tiene al lado, es el vecino. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Esa es la cuestión. Yo propongo dejar de mirarnos el ombligo. Creamos una esperanza distinta, creamos un país nuevo. Primero, nace en el 37 porque es la primera vez que se define el territorio nacional con lo que somos ahora mismo. La península ibérica, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, punto pelota. Y por primera vez también se definen, porque lo han acordado así en la Comisión de Ultramar, una serie de territorios que es lo que queda de la monarquía católica, que son Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Islas Marianas, Islas Carolinas, Guinea y Fernando Po, poco más. Por primera vez, esos territorios, que es lo último que queda de la monarquía católica, se va a llamar colonias. Y se van a llamar colonias, entre otras cosas, por un punto fundamental, porque no saben qué hacer con los esclavos. Por primera vez se va a dejar de verdad, conscientemente, desprotegida a una gran parte de la población porque no saben qué hacer. España nace como un país pobre, que es lo que somos, de verdad, profundamente pobre, con un imperio lejano y disperso y pequeñito, y eso somos. Así nacemos. Eso es España. Que nacemos al mismo tiempo que toda Latinoamérica. Yo diría más, nacemos casi después que la mayor parte de los países latinoamericanos. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos a la monarquía encima y eso nos complica bastante la vida. Más que a ellos. Porque todo el proceso de emancipación americano, que es lo que narro, cuando hablo del hundimiento de la monarquía católica, hablo del nacimiento de todas esas naciones, es paralelo. Nosotros, cuando estudiábamos historia, siempre nos ponían Guerra de la Independencia. Y cuando acaba la Guerra de la Independencia, Independencia de América. ¿Por qué? Pues por la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Como automáticamente... Pero, dice, oye, vamos a ver, no es cierto, no va así la cosa, la historia no funciona así, todo va en paralelo. En realidad, lo que hay es una inmensa guerra civil en la monarquía católica y un planteamiento general de lo que es la soberanía nacional. De repente una nación de verdad empieza un proceso de descomposición, no en 1808, que es cuando yo empiezo, sino en 1810, que es cuando de repente, después de la derrota de Ocaña, mueren, pues se dispersa un ejército descomunal de 60.000 hombres, es aplastado completamente en Ocaña, y a partir de ahí, ¿qué queda de la monarquía? ¿Qué queda? La ciudad de Cádiz. Cádiz es la monarquía católica. Claro, eso en América, el eco de eso, a partir de 1810, es aterrador. Dice, oye, la monarquía no existe, ya no hay monarquía. Entonces, ¿qué hacemos? El rey no está. En Cádiz hay unos señores que se llaman, ahora era una junta, ahora se llaman regentes, pero ¿quién los ha nombrado? Hay pueblo, sí, dicen que son el pueblo, pero ¿quién es el pueblo? Nosotros somos el pueblo. Hay muchos pueblos, somos todos del pueblo. ¿Eso cómo se come? Verdaderamente hay un intento por parte de los liberales de los dos lados del Atlántico de crear una nación, de convertir en nación
eso que era la monarquía católica. Se reúnen en Cádiz y establecen en las Cortes de Cádiz la Constitución del 12. La Constitución del 12 no es una Constitución española, no tiene nada que ver. Pretenden convertir en nación a ese monstruo supranacional que era la monarquía católica, y como tal es incoherente, no funciona, no marcha, se hunde, y es muy fácil destruirla en cuanto Fernando VII entra otra vez en la península. Es muy fácil porque no tienen agarraderos. Los intelectuales de aquí y los de América se habían puesto de acuerdo, pero son 4 gatos. Falta mucho tiempo. El mismo Blanco White, desde el Español en Londres, intenta hacer ver que no es el momento, que no es, y él mismo es proclive a la emancipación americana. Pero dice, ahora mismo esto va a ser un desastre. Pero hay que intentar encaminar esto, ir dándoles derechos, pero llega Fernando VII, llega otra vez el absolutismo y eso ya es desolador. A partir del 14, cuando el absolutismo se impone en la península de forma salvaje, de forma dura, luego será peor todavía en el 23, pero bueno, el 14 viene la primera represión, en América ya no se tolera. En América ya ha llegado un momento en que dicen, no, esto ya no tiene marcha atrás. A los de aquí, a los liberales de aquí, los ahorcan. Y a los de América, algunos, pero ya el proceso ya es muy complejo. Bolívar ya ha fracasado con su primera, que nos lo cuenta fenomenal Fermín Goñi en su libro Sueños de un libertador. Bolívar ha fracasado en la primera República Venezolana. Ha fracasado, se ha ido a Curazao, pero se ha dado cuenta de cuál es su problema. Entre otras cosas, se ha dado cuenta de que la gente no sabe que son venezolanos, porque no existe tal cosa. Claro, ¿quién puede luchar? Es que no hay. Su gran problema inicial es crear un pueblo que se crea lo que es. Y ahí viene la campaña admirable y viene el decreto de guerra a muerte, con donde dice, españoles, estáis condenados a muerte, hagáis lo que hagáis, americanos, tendréis la libertad aunque seáis culpables. Porque lo que necesita es un pueblo que se identifique con lo que él ha decidido que va a ser Venezuela, que no lo tiene. Y luego viene la segunda parte, que es a partir del 14, que es cuando llega Morillo. En principio vuelve a equilibrar toda la situación militar, pero viene la parte de la pérdida, la muerte del general Boves, que es el jefe, el rey de los llaneros, le llamaban el rey de los llaneros, pero el tigre de los pantanos, tiene muchos apelativos, que es un oficial español, oficial de los llaneros de Venezuela, que es unos 6.000 jinetes más o menos, formados en regimientos donde eran unidos por estructura familiar, negros, mulatos, indios, odiaban a muerte a los criollos. Con lo cual el ejército del rey estaba formado por venezolanos salvajes, que además Boves tenía la habilidad de alimentar su deseo de sangre y rapiña. Tiene la mala suerte Morillo en que hay una batalla, muere Boves y esos jinetes venezolanos se quedan al pairo. Hasta que Páez, que es uno de los lugartenientes de Bolívar, se da cuenta de que Morillo desprecia un poco a esos jinetes y es Páez el que se hace cargo de ellos. Es el que empieza a formar esos regimientos estructurados además como en forma clientelar, y es el que reconvierte el ejército de Bolívar y es el que por primera vez le da un ejército popular a Bolívar, que es un ejército que viene heredado de la corona. Es decir, que es lo que se narra en la emancipación es una enorme guerra civil. Tengan en cuenta que lo que envía España en estos 30 años, del 8 al 37, no llegan a 35.000 hombres. Es lo que envía la península a América. 35.000 hombres es ridículo. Napoleón metió 400.000 en la península, envió 750.000 hombres a Rusia. Hablamos de 30.000 hombres para un periodo de 30 años en un continente. Es que es una gota de agua. Es decir, los que combaten en América son americanos. La misma guerra civil que tenemos aquí entre los tradicionalistas que se van a convertir luego en los feotas, que se van a convertir luego en los carlistas, porque la primera guerra carlista en realidad empieza en 1814. Desde 1814 es una guerra continua
hasta el 39. Pero bueno, digamos que es una guerra continua hasta que por fin Mendizábal de verdad afronta la desamortización a partir del 35 y consiguen firmar la Constitución del 37. Eso cambia de verdad la sociedad española y crea de verdad una nación. Crea una nación en la cual el pueblo es, con el rey, el encargado, el que puede hacer las leyes. Otra cosa es que no crea una nación idílica, no es un sitio maravilloso en el cual vamos a ser a partir de entonces esto ha sido una maravilla. No, ahí empieza la historia de España, que es un horror. O sea, la historia de España es muy compleja, llena de golpes de Estado, de todas las complicaciones que ustedes quieran. Pero es ya la historia de España. Yo acabo en el principio de la historia de España. Es decir, yo acabo cuando se funda, cuando se constituye esa nación, cuando esa nación tiene un sentido, cuando esa nación la forma la soberanía popular, le da una estructura creíble que luego empieza su armamento. Es decir, empieza, una vez que ya existe, hay unos señores que están reunidos en el Ateneo. La creación ideológica de una nación es un proceso complejo, pero es real. O sea, no es... Evidentemente parten de una serie de afinidades que definen más o menos a un pueblo, pero cuando yo hablo de la creación de esta nación, por ejemplo, el problema vasco, el problema catalán, no existe. Lo único que existe, sí existe en el punto de vista de los carlistas, porque el mantenimiento de los fueros es completamente contrario a la novedad del mundo liberal. O sea, los liberales están diciendo que todos los hombres son iguales ante la ley, y los vascones dicen que no, que ellos tienen unos privilegios dados por el rey que no quieren perder y que quieren sostener. Además, cuando Fernando VII, en pleno euforia absolutista, en el 27 visita el País Vasco, es recibido en olor de multitud, le hacen todo tipo de fiestas, le dan dinero, con 3 garantías. Solo piden al rey 3 garantías. Que no lleve a sus mozos, si no quieren, a filas, que acepte el dinero que ellos le quieran dar y que mantenga la exención de las aduanas. Son las 3 claves. Las 3 claves que el rey le había concedido desde el siglo XIV como beneficio a un pueblo miserable y pobre que estaba entre las montañas. Ahora Fermín me va a llevar la contraria. No hablo de Navarra, ¿eh? No, pero es que te quiero cortar un momento, porque has cogido semejante carrerilla que nos estás contando es verdad. La historia. Vamos a ver, ¿por qué decidiste acometer este, digamos, ejercicio intelectual tan extraordinariamente difícil de dividir tamaño libro en 360 escenas que llamas tú? Quizás se me note que voy a hablar con entusiasmo, que están tan magníficamente redactadas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, no vamos a hablar de por qué estas, porque vosotros no sabéis cuáles son las que van hasta que os compréis el libro, como esperamos, claro. ¿Por qué en escenas? Son las que salieron. Yo quería narrar el periodo, quería narrar ese proceso. Salieron 360, podían ser 380, no hay el número. Quería narrar el proceso hasta a ver buscando dónde se podía decir que nace España como la conocemos hoy en día. Eso no quiere decir también cuál será el futuro, no tengo ni idea. O sea, tal como la conocemos hoy, nace en el 37, en 1837. Y creo que nos interesa narrarlo como una nación joven, nueva, no cainita, con futuro, con posibilidades, igualitaria, con esperanza. Oye, pues ¿a dónde hemos llegado, eh? Que somos, que nos pone... No, oye, hay que levantar la cabeza. Tenemos muchos problemas, por supuesto, pero oye, mira el mundo. Es que hay que ser un poco más optimista. Bueno, ¿por qué 300? Pues eso, no tengo ni idea por qué. Son las que salieron cuando iba narrando todo el proceso y yo voy marcando... La pregunta no es esa, no por qué 350, sino por qué decidiste acometer este trabajo que es ímprobo en un periodo tan amplio, que es del 8 al 37, de hacerlo a través de 350 escenas, que solo la selección es que ya es un mundo. Sí. Yo creo que la historia que se recuerda o que se mantiene es la que escriben los poetas. Y
hay que escribir bien. Yo hago y lo intento, vamos, hay una apuesta literaria. ¿Te ha salido bien? Hay una apuesta literaria en el libro. Yo no quiero escribir un ensayo de historia. Quiero escribir una historia que nos toque el corazón, ir poco a poco, que vaya dando capas de pintura y que vaya poco a poco esmaltando nuestro conocimiento del proceso. Yo creo un proceso a lo largo de un montón de escenas que lógicamente se pueden leer independientemente y cada una es como un pequeño relato. Correcto. Pero utilizo fuentes literarias, quiero decir, fuentes históricas y fuentes literarias. Muchas fuentes literarias, no solo de los contemporáneos de este periodo, que es el primer romanticismo, que es maravilloso y absolutamente ignorado, por mí lo era, desde luego, antes de empezar esta historia, pero me parecen que son unos tíos alucinantes. O sea, la historia de Espronceda es alucinante, la historia de mesoneros romanos es increíble, Larra, por supuesto, pero estos tipos crean un mundo. Yo siempre había leído, por ejemplo, a mesoneros romanos con escepticismo y un poco de desprecio, de bueno, el costumbrismo español, qué bajón. O sea, era en literatura pereza, leías alguna escenita y fuera. Si te planteas que Mesoneros Romanos está planteando qué es ser español, dices, coño, se lee de otra manera, porque está definiendo tipos, está definiendo qué es ser un sevillano, un portador de agua andaluz, está generando un pueblo y generando identidad. Todos ellos están haciendo nacer una nación y un mundo nuevo. A nosotros nunca nos lo han enseñado así. Por eso el libro tiene mucha literatura, no solo de sus contemporáneos, los que están ahí, pero claro, Espronceda acompaña a Chapalangarra cuando cruzan la frontera en el 30. Correcto. Es como los maquis de la posguerra, que cruzan diciendo, bueno, la revolución ha triunfado en Francia en el 30, vamos a extender la revolución a la península. Y según cruza, Chapalangarra, Mina, son masacrados, perseguidos, despedazados. Chapalangarra se encuentra con un regimiento realista, los arenga y según los está arengando les cerrajan 5 tiros y luego despedazan el cadáver, lo hacen mixtos. Y con él iba Espronceda. Y Espronceda narra todo ese periodo en un poema precioso. Y en la frontera tira las armas y cruza otra vez a Francia. Poco después lo intenta Mina, poco después es ejecutado Torrijos. También es alucinante. ¿De qué manera? El lloro de Espronceda por Torrijos es una preciosidad. O sea, las lágrimas de él y la carta de Torrijos a su mujer el día que lo fusilan es una preciosidad. Eso hay que narrarlo. Yo como ensayo histórico no me funciona. Yo creo que todo eso es literatura. Y quería narrarlo como un ensayo literario. Es un género que es difícil de definir porque no existe, pero no solo utilizo a los literatos de la época, sino que utilizo a los grandes literatos contemporáneos. O sea, por supuesto, tiene una presencia enorme Pío Baroja con toda su obra. Y una presencia enorme, lógicamente, Pérez Galdós, sobre todo las 3 primeras series de los episodios nacionales. Hay muchas escenas que están sacadas también de ahí, robadas de Pérez Galdós, de Pío Baroja, en Memorias de un hombre de acción, en muchos de sus volúmenes, pero claro, es que ellos ya han hecho este intento literariamente de reinventarlo. Blasco Ibáñez tiene una historia de la Revolución Española maravillosa en 3 volúmenes, no sé si hay más edición, pero yo la que tengo son 3 volúmenes y no voy a acabar. Estoy contento hablando. A ver. Quería despedir esta brillantísima disertación de Alfonso diciendo lo siguiente, que no os duela el bolsillo para comprar la novela, nada más. Para comprar el libro, que se lee como una novela, que no os duela el bolsillo. Muchas gracias. Antes de que vayamos con la entrega de los premios, recordarles 2 cosas. El libro de Fermín, el de la batalla de Ayacucho, aunque ganan los malos, es muy bueno, pero muy, muy bueno y deberían de leerlo. No, aplaudir, qué narices.
Y dos, que si alguien quiere saber algo de verdad, debería leer Nación. No solo porque este señor es el tipo que mejor escribe en este país, sino que este es el libro que deben de leer. Y además va a estar en la librería de La Campana, va a estar firmando. Vamos. Mira, si hasta el micrófono me da la razón. Ven a mis pechos. A los tuyos. Sagasta va a estar firmando y también el libro de Fermín es muy bueno. Venga. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme,
subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.